A veces, lo más difícil no es perder la confianza en los demás, sino recordar cómo se siente confiar en ti mismo. En el ruido del día a día, entre obligaciones, comparaciones y juicios, esa voz interior que alguna vez te decía «puedo hacerlo», se vuelve un murmullo lejano. Creces creyendo que el valor personal se mide en resultados, que mereces amor solo cuando rindes, produces o agradas. Sin darte cuenta, transformas tu identidad en una balanza donde otros colocan sus opiniones y tú esperas, en silencio, el veredicto. Desde pequeños se nos programa para buscar la aprobación como si fuera oxígeno. Si te portas bien, te aplauden. Si fallas, te retiran el cariño. Así, aprendes que tu valor depende de lo que proyectas, no de lo que eres. Pero esa lección, tan invisible como dañina, te roba algo esencial: la coherencia. Porque cuando dejas de ser tú para ser aceptado, el alma se encoge. Empiezas a actuar en función del aplauso, a medir tu éxito en likes, en títulos, en reconocimiento. Y lo más triste es que incluso cuando los obtienes, la sensación de vacío no desaparece. La verdadera confianza, la que Walter Rizzo llama autoestima operativa, no florece en el escenario, sino en el silencio. No se alimenta de los ojos ajenos, sino de tus propios actos. Surge cuando decides ser quien eres, incluso si nadie lo celebra. Cuando eres capaz de mantener tu dignidad sin público, sin trofeos, sin testigos. Esa coherencia interna, hacer, pensar y sentir en la misma dirección, es lo que convierte la confianza en una forma de existir, no en una meta. Vivimos en una sociedad que idolatra la apariencia, que confunde autoestima con narcisismo, autenticidad con exposición. Pero la confianza genuina no hace ruido, no necesita anunciarse. Habita en los pequeños gestos que sostienen tu integridad, en cumplir una promesa que solo tú sabes, en cuidar de ti sin motivos externos, en mirar tu reflejo sin exigir perfección. Cuando la autoestima depende del reconocimiento se vuelve frágil. Cuando nace de la coherencia, se vuelve invencible. Por eso, más que una meta, la confianza es un hilo invisible que atraviesa toda tu vida. Une tus pensamientos, tus hábitos y tu propósito. A veces parece romperse, pero solo se enreda. Basta con detenerte y desenredarlo con paciencia. Recuperar ese hilo no es tarea de un día. Requiere silencio, introspección y ternura contigo. No es cuestión de técnicas ni de frases inspiradoras, sino de actos pequeños y constantes. 3 hábitos, aparentemente simples, pueden devolverte el equilibrio. Mirarte con verdad, cuidarte con respeto y actuar con coherencia. No para convertirte en alguien nuevo, sino para recordar a quien siempre has sido. Así, paso a paso, la confianza deja de ser un logro que persigues y se convierte en un modo de habitarte. No se trata de brillar más que otros, sino de dejar de apagarte a ti mismo. Porque solo cuando la dignidad se vuelve costumbre, el propósito encuentra su forma. Y entonces descubres que no necesitas demostrar nada, que bastas, que eres suficiente, incluso en tus silencios, incluso cuando nadie te mira. El propósito no llega cuando uno se pregunta ¿qué debo hacer?, sino cuando se atreve a ser quien es, incluso cuando nadie aplaude. Cuando la confianza nace de la coherencia, deja de ser un estado y se convierte en una forma de vivir. A veces, lo más difícil no es cambiar, sino atreverse a mirar. No con dureza, sino con la honestidad suave de quien ha dejado de huir. Mirarte sin filtros es un acto profundamente humano, casi sagrado. Porque antes de transformarte, necesitas reconocerte, tal y como eres. Vivimos rodeados de espejos, los que nos dan las redes, los que sostienen las expectativas de otros, los que deforman nuestras emociones para encajar. Pero hay un espejo que no miente. No está en la cámara del celular ni en los ojos ajenos, está dentro de ti, y aunque no lo veas, te observa en silencio cada vez que finges estar bien, cada vez que te sobreexiges, cada vez que callas lo que duele por miedo a parecer débil. Ese espejo interno no te juzga, pero sí te pide verdad. Verdad para aceptar que hay días en que no puedes más. Verdad para admitir que, aunque te esfuerzas, a veces no te sientes suficiente, y eso está bien. No eres menos por dudar. No eres débil por sentir. El error no está en fallar, sino en disfrazar la herida con sonrisas forzadas. Porque cada vez que finges, tu alma se aleja un poco más de ti. Y la confianza, esa fuerza invisible que te sostiene, no crece con máscaras. Crece en la intimidad de quien se atreve a dejar de pretender.
Hay una voz en tu interior que lleva tiempo esperando ser escuchada. Es tenue, paciente. No grita, no exige, solo susurra. Ya basta de pretender. Cuando la escuchas, algo en ti se afloja, como si soltar la fachada fuera, en realidad, un regreso. Un regreso a tu vulnerabilidad, sí, pero también a tu verdad más pura. Reconocer tus sombras no borra tu luz. Al contrario, la ilumina desde un lugar más honesto. Solo quien se atreve a ver su propio cansancio puede empezar a descansar. Solo quien se permite llorar sin esconderse puede sanar con profundidad. Ser valiente no es resistir todo el tiempo, es sentarte frente al espejo y decirte, así soy hoy y merezco compasión. No necesitas resolverlo todo de inmediato, solo necesitas estar presente contigo, sin juicio, sin prisa. Porque ese momento, ese en que te abrazas sin condiciones, es el comienzo silencioso de una nueva confianza. No una basada en logros, sino en verdad. No una que espera aplausos, sino una que respira en calma. Ver la verdad no destruye la confianza. La limpia del maquillaje de la ilusión. Hay días en los que levantarse ya es una pequeña victoria. Días en los que la cama parece más segura que el mundo, y el espejo se vuelve un testigo incómodo. Pero incluso en esos días grises, arreglarte puede ser una forma suave de recordarte que todavía estás aquí. No para fingir que todo está bien, sino para darte una señal. Mereces verte con respeto, incluso cuando no te sientas fuerte. Vestirte con cuidado, aunque no tengas a dónde ir. Peinarte, aunque no te veas diferente. Lavarte el rostro como si cada gesto fuera una caricia, no una rutina. Estas acciones mínimas no son insignificantes, sus rituales de presencia. Cada una es una forma silenciosa de decirte, mi existencia vale la pena ser cuidada. No te arreglas para encajar, ni para impresionar. Lo haces por ti, porque tu cuerpo es el escenario donde habita tu historia, no un accesorio que necesita validación externa. Cuando te miras con ternura y no con juicio, comienzas a restaurar la relación más importante que tendrás en la vida, la que tienes contigo, y es que la autoestima verdadera no se construye en los aplausos. Se gesta en los momentos más simples, en cómo te tratas cuando nadie te observa, en cómo decides caminar erguido incluso si el mundo no te aplaude. Porque tu dignidad no debería depender de miradas ajenas, sino de la forma en que tú te reconoces. Cada mañana es una oportunidad para elegirte de nuevo, y aunque tu reflejo no cambie visiblemente, algo profundo se mueve dentro de ti cuando decides mostrarte respeto a través del cuidado diario. No importa si es una camisa planchada, un perfume suave, o simplemente el acto de lavarte el rostro con calma. Son detalles que comunican un mensaje claro. Estoy aquí y me merezco sentirme bien en mi propia piel. El mundo te enseñó que la confianza viene cuando otros te ven fuerte, pero la realidad es otra. La confianza comienza cuando tú decides tratarte con delicadeza, incluso cuando te sientes frágil. Y eso no es debilidad, es valentía emocional. Cuando te arreglas sin esperar aprobación, estás construyendo un refugio interior, uno que no depende de likes, ni de miradas, ni de comentarios. Estás practicando el arte de habitarte con respeto, en medio del ruido, del cansancio, de la duda. Porque cuidarte a ti mismo es una forma de resistencia amorosa. Y ese hábito aparentemente superficial, el de arreglarte cada día, es en realidad un acto espiritual. Un recordatorio de que mereces sentirte digno, no porque lo hayas ganado, sino porque lo eres por el simple hecho de existir. La confianza, entonces, no florece cuando todos te admiran. Florece cuando tú decides mirarte con amabilidad, aunque nadie más lo haga. Cada prenda que eliges, cada hebra de cabello que acomodas, cada paso que das con intención, es un mensaje que tu alma escucha con gratitud. Estoy presente, estoy vivo, me pertenezco. Recuerda esto. Cuidarte a diario no es vanidad, es un recordatorio silencioso de que sigues eligiéndote. A veces no es la gran meta la que te transforma, sino el gesto más pequeño que repites con respeto. No el juramento solemne frente al mundo, sino la promesa silenciosa que te haces a ti mismo antes de dormir. Es fácil hablar de cambio cuando la emoción está alta. Lo difícil es sostenerlo cuando el entusiasmo se apaga y solo queda el compromiso. En esos momentos el verdadero trabajo no es conquistar el mundo, sino reconquistar tu palabra. Cumplir una pequeña promesa, levantarte a la hora que dijiste, escribir 3 líneas cada noche, apagar el teléfono durante la cena, puede parecer insignificante, pero en realidad es una revolución íntima.
Cada vez que cumples, le demuestras a tu mente que puede confiar en ti. Y eso cambia todo. La mente, igual que un niño, necesita coherencia. Si le prometes algo y lo cumples, se calma. Si le mientes, se asusta y deja de creer. Por eso, cuando repites una acción que habías decidido, aunque sea mínima, estás educando a tu conciencia en la fe interior. Hay personas que buscan la confianza en la aprobación de otros, en títulos, en logros visibles. Pero la autoconfianza más sólida se construye en lo invisible, en ese diálogo íntimo donde tú mismo te cumples. Cuando rompes tus promesas internas, cuando dices mañana empiezo, y no lo haces, cuando prometes descansar y terminas castigándote con culpa, algo dentro se resquebraja. No es el error lo que duele, sino la traición interna. El alma se cansa de esperarte cada vez que la dejas plantada. Cumplir pequeñas promesas no es disciplina rígida, es ternura con dirección. Es decirte, puedo contar conmigo. Y esa frase, cuando se vuelve real, tiene un poder que ningún reconocimiento externo puede igualar. No importa si los demás lo notan. Lo importante es que tú sí lo sabes. Tal vez pienses que necesitas grandes transformaciones para sentirte libre, pero la liberación no llega con cambios drásticos, sino con coherencias pequeñas. Si logras mantener una sola costumbre fiel, una oración corta, una caminata al atardecer, un vaso de agua al despertar, estás enviando un mensaje claro a tu subconsciente. Cumplo lo que prometo, aunque nadie me aplauda. Esa coherencia encendida en lo cotidiano te devuelve la autoridad moral sobre ti mismo, porque la libertad interior no se gana gritando independencia, se conquista respetando tu palabra, y cuando esa fidelidad se vuelve hábito, la vida comienza a alinearse sin esfuerzo. Te sientes más sereno, más en paz, más dueño de ti. No porque todo esté bajo control, sino porque has recuperado el poder de confiarte tus propios sueños. Cumplir pequeñas promesas no garantiza éxito, pero sí garantiza respeto propio. Te enseña que la confianza no nace de lo perfecto, sino de lo constante. No importa si tropezaste 100 veces, importa que no te abandonaste del todo. Cada vez que vuelves a intentarlo, estás tejiendo una nueva costura en el tejido de tu autoestima. Y así, poco a poco, sin ruido, sin prisa, la confianza perdida se repara, no con grandes gestos, sino con actos humildes y sostenidos. Con cada promesa cumplida, tu alma se reconcilia con tu intención. Recuerda, el propósito no florece en la velocidad, sino en la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Cada promesa cumplida es una costura invisible que repara la confianza rota. Hay un momento en la vida en que te das cuenta de que el juicio de los demás pesa más que tus propios pensamientos. No porque valga más, sino porque lo has dejado ocupar demasiado espacio dentro de ti. Y cuando ese momento llega, no siempre lo notas con estruendo. A veces es un cansancio sutil, una sensación de estar viviendo una vida prestada, sostenida por expectativas ajenas. Has aprendido a sonreír cuando no quieres, a decir sí, cuando todo en ti grita no, a vestirte, hablar y decidir como si tu voz interior no bastara. Y lo peor no es la mentira, sino el olvido. El olvido de quién eras antes de empezar a buscar aprobación. Silenciar el juicio ajeno no significa cerrarte al mundo, ni volver indiferente tu corazón. Significa elegir con sabiduría qué voces merecen entrar en tu conciencia. No todas las opiniones nacen del amor. Muchas vienen del miedo, de la ignorancia, de la necesidad de otros de controlar lo que no entienden. Aprender a diferenciar entre crítica destructiva y consejo amoroso es como abrir una ventana en una habitación cargada. De pronto, respiras. De pronto, ves. Descubres que muchas de tus decisiones no venían del deseo genuino, sino del miedo a decepcionar. Y ese miedo, tan silencioso como corrosivo, ha ido moldeando tu forma de caminar por la vida. Pero hoy puedes detenerte. Puedes volver a mirar tu reflejo sin pedir permiso. Puedes preguntarte, ¿esto lo hago por mí o por evitar el rechazo de alguien más? Y esa pregunta, sencilla en apariencia, tiene el poder de cambiar tu rumbo. Y es en ese momento de libertad, cuando dejas de medir tus actos por los ojos de otros, que comienzas a vivir con verdadera paz. Dejar de buscar aprobación no te vuelve frío, te devuelve al calor de tu propio centro. No estás atrasado. Estás creciendo a tu propio ritmo, aunque el mundo te insista en correr. Vivimos en una época que glorifica la prisa. Todo parece medirse en minutos. Resultados inmediatos, respuestas rápidas, metas urgentes.
Pero la reconstrucción de la confianza no entiende de relojes. Es un proceso íntimo, delicado, que florece con el tiempo, no con la presión. La autoestima no se impone, se cultiva. No se trata de cuánto haces, sino de cómo te acompañas en lo que haces. A veces, dar un paso hacia ti mismo, aunque parezca pequeño o invisible para los demás, vale más que alcanzar una meta impuesta desde fuera. Porque ese paso no busca aplausos, busca verdad. Es el movimiento silencioso de quien ha decidido no abandonarse más. Y eso, aunque nadie lo vea, es profundamente valiente. Compararte con otros es una trampa sutil que desgasta. Cada vida tiene un ritmo distinto, una estación distinta, un dolor y una sanación que no pueden compararse. Tu historia no necesita competir, necesita ser honrada. Eres una obra en proceso, no un resultado que debe estar listo para la exposición. Y reconocerlo es un acto de humildad, no de resignación. Cuando aprendes a aceptar tu ritmo, con sus pausas, sus regresos, sus días grises, te estás respetando. No por conformismo, sino por compasión. Dejas de exigir ser invulnerable y empiezas a darte el permiso de ser humano, porque incluso en los días donde la duda pesa más que la certeza, sigues caminando. Y ese caminar, aunque lento, sigue siendo sagrado. Ser paciente contigo mismo no es debilidad, es una forma de sabiduría. Implica confiar en que, aunque hoy no te sientas fuerte, estás haciendo el trabajo interno que mañana será tu raíz. Acompañarte en silencio mientras sanas, sin juicios ni castigos, es uno de los gestos más profundos de amor propio. Recuerda que el tiempo no lo cura todo, pero sí lo revela. Con los días, comenzarás a notar que algo en ti se asienta, se calma, se afirma, y no porque hayas llegado a una meta, sino porque has dejado de pelear contra tu propio proceso. Has aprendido a estar contigo, incluso cuando no tienes respuestas claras. El mundo seguirá apurado, las redes seguirán mostrando vidas aparentemente perfectas, pero tú ya no estás en esa carrera. Has elegido un camino distinto, uno más lento, más sincero, más tuyo, y en ese camino, cada paso cuenta, cada duda escuchada con ternura, cada momento en el que decides no forzarte, sino acompañarte, porque al final, la fortaleza no siempre se nota en lo que logras, sino en la manera en que te tratas cuando sientes que no puedes más. Caminar lento no es estar perdido, es haber decidido no traicionar tu propio paso. A veces, el mayor ruido no viene del mundo exterior, sino del eco entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Ese desajuste silencioso, casi imperceptible, es el que más desgasta el alma. ¿Cuántas veces has dicho que sí, mientras tu interior gritaba que no? ¿Cuántas veces has sonreído con cortesía, mientras algo por dentro se rompía en silencio? Esta es la grieta que abre la incoherencia. Vivir fragmentado entre lo que anhelas y lo que haces por miedo, por costumbre, por no incomodar. Y no se trata de vivir sin contradicciones, porque todos las tenemos, sino de reconocerlas con humildad y decidir, poco a poco, unir las piezas de tu verdad. La coherencia no es un pedestal moral ni una meta inalcanzable, es, en realidad, un proceso delicado de reconciliación interna. Cada vez que eliges actuar desde lo que realmente sientes, sin herirte ni dañar a otros, algo dentro de ti se alinea. Tu cuerpo respira distinto, tus pensamientos se aquietan, tu andar se vuelve más firme. La paz que nace de la coherencia no hace ruido, pero se nota. Se nota en cómo hablas, en cómo miras, en cómo decides. No es altivez, es certeza tranquila. Y es que actuar en contra de tus valores genera un costo invisible. Empiezas a desconfiar de ti, a justificar lo que duele, a construir una narrativa donde el autoengaño se disfraza de madurez. Pero no hay nada más infantil que vivir complaciendo para no afrontar lo que realmente importa. Ser coherente, en cambio, es un acto de madurez emocional. Es decirte la verdad y actuar en consecuencia, aunque nadie lo aplauda. Porque hay momentos en los que el alma se cansa de fingir, de sostener una imagen, de jugar a encajar, de sonreír por compromiso, y ese cansancio, si lo escuchas, puede ser la puerta hacia una versión más honesta de ti mismo. No necesitas gritar tu verdad, basta con que la vivas en silencio, que tu forma de estar en el mundo refleje tu mundo interior, sin máscaras. La coherencia no se trata de tener siempre la razón, sino de vivir desde una razón que te respete. Incluso cuando te equivoques, si lo hiciste desde tu verdad, el error no se siente como traición, sino como aprendizaje. Y eso, al final, es lo que te fortalece. Saber que puedes confiar en ti, porque no te abandonas. Que puedes caminar ligero,
porque no cargas el peso de la doble vida. Haz una pausa. Pregúntate, ¿estoy siendo fiel a lo que creo, a lo que siento, a lo que necesito? No siempre tendrás una respuesta clara, pero solo el hecho de preguntártelo ya es un acto de coherencia. Y en ese pequeño gesto empieza la transformación. Porque quien se alinea por dentro, se libera por fuera. Reflexiona. La coherencia no es perfección, es honestidad aplicada. Significa admitir que algo te duele, pero seguir obrando con respeto, que algo te cuesta, pero no rendirte ante la contradicción. Esa alineación interior es la raíz de la verdadera seguridad, la que no grita, la que no necesita demostrar. Quien logra coherencia no necesita convencer, su paz habla por él. A veces lo más difícil no es estar solo, sino mirarte sin huir, porque hay un silencio que incomoda, un cuarto vacío que amplifica tus voces internas, y una tarde sin mensajes que parece un juicio. Pero en realidad, no estás siendo abandonado por el mundo, estás siendo invitado a volver a ti. Aprender a estar contigo mismo sin miedo es uno de los actos más nobles que puedes hacer por tu salud emocional. No para aislarte, no para resignarte, sino para descubrir que dentro de ti hay un espacio habitable, cálido, digno de confianza. Un lugar donde puedes ser sin explicar, sin convencer, sin disfrazarte. Has crecido en una cultura que te enseñó a buscar fuera lo que ya tenías dentro. Te dijeron que solo serías valioso si eras elegido, amado, aplaudido, pero nunca te enseñaron que también se puede elegir la propia compañía sin vergüenza. Aceptarte no significa rendirte, significa detener la guerra contra ti mismo. Aceptar tu presencia, tal como es, con sus contradicciones y cicatrices, es un gesto de inmensa ternura. No necesitas validarte con logros, ni justificar tu existencia a través de los ojos de los demás. Puedes compartir la vida con otros, claro que sí, pero no desde la carencia, sino desde la elección, desde la abundancia de quien ya se ha encontrado y no tiene miedo de caminar solo. A veces, pedir amor sin haberte dado amor primero es como tratar de llenar una copa rota. Se derrama, se agota, se convierte en dependencia, pero cuando cultivas tu propio refugio, cualquier afecto que llegue se vuelve compañía, no salvación. Entonces, ya no mendigas cariño, lo compartes. Ser tu refugio no implica cerrarte al mundo. Significa construir un lugar interno donde puedas volver cuando el mundo te lastime, cuando te malinterprete, cuando no te aplauda. Es ese rincón donde sabes que, aunque todo afuera tiemble, tú sigues en pie porque no te has traicionado. Y claro, habitarte requiere paciencia. Hay días en los que te costará mirarte. Días en los que solo verás defectos, dudas o memorias dolorosas. Pero si resistes la tentación de escapar, descubrirás que incluso en tus sombras hay algo valioso, tu humanidad. No confundas aceptación con resignación. Aceptarte no es decir así soy y no cambiaré, sino así soy, y me respeto lo suficiente para crecer desde aquí. La aceptación es la base de toda transformación auténtica, porque nadie cambia desde el desprecio, solo desde el amor consciente. Y cuando lo logras, cuando puedes estar a solas y no sentirte solo, el mundo deja de ser una amenaza. Ya no te define quien te ignora, ni te destruye quien te rechaza, porque tu valor no está afuera, está en esa voz interna que dice, estoy contigo, pase lo que pase. Es ahí donde el ruido del mundo se transforma en eco. Ya no duele igual, ya no pesa igual, porque al final del día sabes que puedes volver a ti sin miedo, sin juicio, sin máscaras. Ese es el verdadero hogar. Amarte no es adorarte, es dejar de abandonarte. A veces, lo más difícil no es perder la confianza en los demás, sino recordar cómo se siente confiar en ti mismo. En el ruido del día a día, entre obligaciones, comparaciones y juicios, esa voz interior que alguna vez te decía, puedo hacerlo, se vuelve un murmullo lejano. Creces creyendo que el valor personal se mide en resultados, que mereces amor solo cuando rindes, produces o agradas. Sin darte cuenta, transformas tu identidad en una balanza donde otros colocan sus opiniones y tú esperas, en silencio, el veredicto. Desde pequeños se nos programa para buscar la aprobación como si fuera oxígeno. Si te portas bien, te aplauden. Si fallas, te retiran el cariño. Así, aprendes que tu valor depende de lo que proyectas, no de lo que eres. Pero esa lección, tan invisible como dañina, te roba algo esencial: la coherencia. Porque cuando dejas de ser tú para ser aceptado, el alma se encoge.
Empiezas a actuar en función del aplauso, a medir tu éxito en likes, en títulos, en reconocimiento. Y lo más triste es que incluso cuando los obtienes, la sensación de vacío no desaparece. La verdadera confianza, la que Walter Rizzo llama autoestima operativa, no florece en el escenario sino en el silencio. No se alimenta de los ojos ajenos, sino de tus propios actos. Surge cuando decides ser quien eres, incluso si nadie lo celebra. Cuando eres capaz de mantener tu dignidad sin público, sin trofeos, sin testigos. Esa coherencia interna, hacer, pensar y sentir en la misma dirección, es lo que convierte la confianza en una forma de existir, no en una meta. Vivimos en una sociedad que idolatra la apariencia, que confunde autoestima con narcisismo, autenticidad con exposición. Pero la confianza genuina no hace ruido, no necesita anunciarse. Habita en los pequeños gestos que sostienen tu integridad, en cumplir una promesa que solo tú sabes, en cuidar de ti sin motivos externos, en mirar tu reflejo sin exigir perfección. Cuando la autoestima depende del reconocimiento, se vuelve frágil. Cuando nace de la coherencia, se vuelve invencible. Por eso, más que una meta, la confianza es un hilo invisible que atraviesa toda tu vida, une tus pensamientos, tus hábitos y tu propósito. A veces parece romperse, pero solo se enreda. Basta con detenerte y desenredarlo con paciencia. Recuperar ese hilo no es tarea de un día. Requiere silencio, introspección y ternura contigo. No es cuestión de técnicas ni de frases inspiradoras, sino de actos pequeños y constantes. 3 hábitos, aparentemente simples, pueden devolverte el equilibrio. Mirarte con verdad, cuidarte con respeto y actuar con coherencia. No para convertirte en alguien nuevo, sino para recordar a quien siempre has sido. Así, paso a paso, la confianza deja de ser un logro que persigues y se convierte en un modo de habitarte. No se trata de brillar más que otros, sino de dejar de apagarte a ti mismo, porque solo cuando la dignidad se vuelve costumbre, el propósito encuentra su forma, y entonces descubres que no necesitas demostrar nada, que bastas, que eres suficiente incluso en tus silencios, incluso cuando nadie te mira. El propósito no llega cuando uno se pregunta, ¿qué debo hacer?, sino cuando se atreve a ser quien es, incluso cuando nadie aplaude. Cuando la confianza nace de la coherencia, deja de ser un estado y se convierte en una forma de vivir. A veces lo más difícil no es cambiar, sino atreverse a mirar, no con dureza, sino con la honestidad suave de quien ha dejado de huir. Mirarte sin filtros es un acto profundamente humano, casi sagrado. Porque antes de transformarte, necesitas reconocerte, tal y como eres. Vivimos rodeados de espejos, los que nos dan las redes, los que sostienen las expectativas de otros, los que deforman nuestras emociones para encajar. Pero hay un espejo que no miente. No está en la cámara del celular ni en los ojos ajenos. Está dentro de ti. Y aunque no lo veas, te observa en silencio cada vez que finges estar bien, cada vez que te sobreexiges, cada vez que callas lo que duele por miedo a parecer débil. Ese espejo interno no te juzga, pero sí te pide verdad. Verdad para aceptar que hay días en que no puedes más. Verdad para admitir que, aunque te esfuerzas, a veces no te sientes suficiente. Y eso está bien. No eres menos por dudar, no eres débil por sentir. El error no está en fallar, sino en disfrazar la herida con sonrisas forzadas. Porque cada vez que finges, tu alma se aleja un poco más de ti. Y la confianza, esa fuerza invisible que te sostiene, no crece con máscaras. Crece en la intimidad de quien se atreve a dejar de pretender. Hay una voz en tu interior que lleva tiempo esperando ser escuchada. Cuando dejas de huir de la hora, la ansiedad pierde fuerza, la culpa se disuelve. El ruido del mundo baja su volumen. Entonces aparece una serenidad nueva, no la que depende de las circunstancias, sino la que brota de saber que estás exactamente donde necesitas estar. Tu valor no aumenta porque hagas más. Aumenta cuando le das sentido a lo que haces. Y ese sentido no se encuentra acumulando cosas, sino entregándote por completo a cada momento. No se trata de hacer más, sino de estar más presente en lo que ya haces. Una conversación honesta, un paseo sin auriculares, una comida sin distracciones, una respiración profunda. Todos esos actos simples pueden ser una forma de oración si los vives con alma. Quizás no puedas controlar el futuro, pero sí puedes honrar este segundo. Y tal vez, solo tal vez, ahí está la clave de todo.
Solo cuando honras el momento, descubres que ya estás viviendo lo que tanto buscabas. A veces lo más valiente que puedes hacer es volver a levantarte, no con ruido, no con promesas grandiosas, sino con ese gesto silencioso de quien se niega a rendirse del todo, porque hay días en los que sentir que has fallado puede pesar más que el propio error. Te miras al espejo y no ves a alguien roto, pero sí a alguien cansado, cansado de intentar, de tropezar, de exigirse tanto. Y justo ahí, en ese umbral entre la tristeza y la esperanza, aparece la restauración. No como un milagro, sino como una decisión, la de seguir eligiéndote, incluso con las cicatrices. Empezar de nuevo no significa borrar lo vivido, significa mirarlo con otros ojos. Ya no desde el juicio, sino desde el aprendizaje. Cada caída que pensaste que era el final, en realidad fue un punto y seguido. Un descanso entre capítulos, un respiro antes de seguir escribiendo tu historia con más profundidad. Tal vez no lograste aquello que esperabas. Tal vez te fallaste en algo que juraste no repetir. Pero eso no borra tu valor, no anula tu deseo de crecer, solo lo hace más humano. La confianza, esa que creíste perdida, no desapareció. Solo se escondió detrás del ruido de tus propias exigencias. Y ahora pide que la llames con paciencia, no con gritos de autoayuda, sino con gestos pequeños. Volver a hacer la cama, comer con calma, llamar a alguien que te quiere, respirar profundo antes de juzgarte. Porque la restauración no se da en un día, es un proceso. Y como todo proceso real, necesita ternura, constancia y espacio. A veces creemos que restaurarnos es convertirnos en alguien nuevo, pero en realidad es volver a encontrarnos con lo esencial, con esa parte de ti que no se rinde, que incluso en los días grises sigue soñando con luz, porque tú no eres solo tus errores, ni tus momentos de duda. Eres también la intención de sanar, el deseo de comprender, la humildad de volver a empezar. Y eso ya es un acto de profunda sabiduría. Cada vez que eliges no rendirte, estás entrenando una fe distinta. No una fe ingenua, que espera que todo salga bien sin esfuerzo, sino una fe íntima, madura, esa que susurra, tal vez no sea fácil, pero aún así, lo intentaré. Esa voz, aunque suave, es poderosa, porque construye puentes donde antes solo había abismos, y te enseña que no necesitas saltar, solo avanzar, aunque sea un paso por día. Restaurarte no es olvidar lo que dolió, es darle un nuevo sentido. Es entender que las heridas también hablan de lo que resististe, de lo que fuiste capaz de soportar y aún así seguir. Porque la resiliencia no es dureza, es flexibilidad, es decir, esto me quebró pero no me venció. Y desde ahí, te reconstruyes. No como alguien perfecto, sino como alguien verdadero. Y tal vez algún día descubras que esa versión de ti que surgió después del tropiezo es más honesta, más libre, más tú. No porque no tenga grietas, sino porque aprendió a vivir con ellas sin esconderse. Porque entendió que el alma no necesita estar intacta para ser digna. Solo necesita ser cuidada, escuchada, aceptada. Haz las paces con lo que fuiste, con lo que no salió como esperabas, con quien no supo acompañarte. No para justificar, sino para soltar el peso. Porque mientras más cargues con culpas viejas, menos espacio tendrás para lo nuevo que quiere llegar. Y créeme, aún hay mucho por llegar. Respira. Agradece que estás aquí, leyendo estas palabras, porque eso ya dice algo de ti, que aún en medio del cansancio, no te has rendido, que aún crees, aunque sea un poco, en tu capacidad de volver a empezar. Recomenzar no es volver atrás, es continuar con más conciencia y menos miedo. A veces, el alma no necesita respuestas, solo necesita descanso. Hay un punto en el camino en el que comprendes, con una mezcla de cansancio y sabiduría, que seguir forzando solo te aleja de ti mismo. Has intentado controlar, explicar, anticipar, salvar, convencer. Has dado vueltas en la mente una y otra vez a lo que no salió como esperabas, tratando de encontrar una lógica que calme la herida. Pero hay dolores que no se curan desde el análisis, sino desde la rendición serena. Soltar no es fracasar. Es entender que la vida no se dobla ante nuestra voluntad y que parte de madurar es dejar de negociar con lo incontrolable. Aceptar que hiciste lo que podías, con lo que sabías, en el momento en que lo entendías, y que eso, aunque no haya tenido el resultado que deseabas, es suficiente.
Absolverte no significa justificar todo. Significa reconocer que crecer también implica perdonarte. Cuando sueltas el juicio, dejas espacio para la compasión. Cuando sueltas la comparación, dejas espacio para la autenticidad. Y cuando sueltas la necesidad de probar tu valor, te das permiso para simplemente ser. Vivimos cargando culpas que no nos pertenecen y esperando aprobaciones que nunca llegan. Pero la serenidad no viene de fuera. Viene del acto íntimo de soltar lo que ya no sostiene tu paz. No se trata de hacerte el fuerte. Se trata de entender que la verdadera fortaleza es aprender a descansar sin miedo. Hay batallas que se ganan sabiendo retirarse a tiempo, con el alma intacta. Y hay amores, trabajos, amistades o sueños que, por mucho que hayas querido, simplemente no estaban destinados a quedarse. Aceptarlo no te hace débil, te hace libre. La serenidad no es un lugar lejano al que llegas un día, sino una actitud diaria. Es el momento en que eliges la paz por encima del perfeccionismo, el silencio por encima de la explicación, la calma por encima del orgullo. Y sobre todo, es cuando dejas de exigirle a la existencia que sea como imaginabas y comienzas a vivirla como es, imperfecta, impredecible y profundamente humana. Cuando confías en el flujo de la vida, descubres que no todo depende de ti, y que eso, en lugar de ser una pérdida, puede ser un alivio. Porque ya no necesitas cargar con el mundo. Solo necesitas estar presente en tu pequeño rincón, haciendo lo que te toca, amando lo que puedes, soltando lo que ya no sana. Y en ese acto de soltar, aparece una nueva forma de amor, el amor por tu propia paz. Ya no estás a la espera de que el mundo te recompense. Solo respiras, sueltas y sigues caminando con menos peso. Soltar no es perder. Es permitir que lo que debe quedarse encuentre su forma sin cadenas. A veces, basta un segundo de silencio para que todo cobre sentido. No necesitas un aplauso, ni una meta cumplida, ni una vida perfecta. Solo necesitas una pausa sincera, una respiración profunda. Y en esa pausa, recordar lo que en algún momento olvidaste. Tú ya sabías confiar. Lo sabías de niño, cuando corrías sin miedo, cuando reías sin pensar en cómo te veían. Pero creciste, y la confianza se fue escondiendo detrás de los deberías, de los aún no eres suficiente, de los espera a merecerlo. La buena noticia es que esa confianza no se perdió, solo quedó dormida, esperando que volvieras a mirarla con ternura. No hace falta que la construyas desde cero, solo necesitas recordarla, porque no es algo que se conquista en el futuro, sino algo que se reconoce en el presente. Y este presente, tan cotidiano, tan simple, es el único lugar donde puedes recuperarte por completo. Tú no eres la suma de tus logros ni el reflejo de las expectativas ajenas. Eres un ser humano que respira, que siente, que a veces se equivoca y a veces acierta. Y todo eso está bien. Lo esencial no es llegar impecable a ningún sitio, sino atreverte a habitarte tal como eres. Cuando dejas de correr tras una versión ideal de ti mismo, encuentras algo más valioso, la serenidad de estar presente. Caminar con propósito no significa tener todas las respuestas. Significa aceptar las preguntas como parte del trayecto. Significa permitirte estar en duda sin sentirte fracasado. Porque incluso en la confusión, si actúas con honestidad, ya estás viviendo con propósito. La coherencia no exige certezas, solo atención. Atención a lo que sientes, a lo que haces, a lo que dices. Esa es tu brújula interna. Y el tiempo no es una carrera, es una materia viva. No te pertenece en minutos ni en años, pero sí puedes decidir cómo lo habitas. Cada instante es un terreno fértil para sembrar presencia. No presencia como exigencia, sino como regalo. Estás aquí, estás respirando, estás eligiendo, y eso ya tiene un valor inmenso, aunque el mundo no lo vea. Mañana, cuando te levantes y te mires al espejo, hazlo sin buscar errores. No mires si las arrugas aumentaron o si te falta algo. Mira más hondo. Mira si estás presente. Mira si ese rostro, cansado o sonriente, aún guarda la voluntad de elegirse una vez más. Porque ese acto, elegirte, es la forma más humilde y poderosa de existir. Recuerda que cada hábito del que hablamos, arreglarte, cumplir una promesa, dejar de pedir aprobación, no es una obligación externa, sino una forma de reconectar contigo. Son hilos invisibles que te devuelven a tu centro, como quien vuelve a casa después de años de olvido. No los hagas por costumbre, hazlos como quien enciende una vela en medio de la noche, y entonces, quizá,
entiendas que la paz no está al final del camino, sino justo aquí, en este instante elegido con conciencia. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás decidiendo vivirlo con el alma despierta. Ese es el secreto. No llegar, sino habitar. No conquistar la vida, sino reconciliarte con el hecho de estar vivo. Hazlo simple, hazlo diario, hazlo tuyo. Confía otra vez, porque el simple hecho de estar respirando ya es una forma de comenzar. La historia y los consejos que acaba de escuchar se inspiran en las enseñanzas de Walter Rizzo sobre autoestima y crecimiento personal. Hacen hincapié en la importancia del respeto propio, la independencia emocional y encontrar significado en las acciones cotidianas. Su propósito es fomentar la reflexión, fortalecer la autoestima e inspirar confianza interior.